Historia 1. El susurro del convento. Recuerdo cada detalle de esa noche, como si la pesadilla hubiera ocurrido ayer, y no hace ya más de 70 años. Aún puedo sentir el frío en mis huesos y el hedor a tierra mojada que se metió en mi alma. Pero lo que más me atormenta es el eco de esos susurros, un sonido que no pertenece a este mundo. Todo comenzó en 1957, en un antiguo convento a las afueras de Madrid, en la calle Real, número 43, cerca del barrio de Carabanchel, un lugar que había sido un faro de fe por generaciones, ahora sumido en la oscuridad. Yo era un joven párroco, recién llegado a la diócesis. Mi superior me pidió que visitara el convento de las Hermanas de la Caridad, pues las desapariciones de novicias se habían vuelto demasiado extrañas. No había notas de rescate, ni cuerpos, ni testigos. Simplemente se desvanecían. La policía lo había catalogado como fugas en masa, pero las monjas sabían que algo más siniestro estaba ocurriendo. Cuando llegué, la noche ya había caído por completo, envolviendo el convento en una neblina densa y fría. La luz de la luna apenas penetraba las nubes, y el aire era pesado, con un olor a cera de vela quemada y humedad acumulada en los muros de piedra. El edificio, construido con ladrillos rojizos y vetustos, parecía una reliquia olvidada. Las altas torres de su iglesia se alzaban como dedos acusadores contra el cielo plomizo. El convento, con sus ventanas estrechas y oscuras, me hizo sentir una soledad opresiva, un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujido de mis pasos sobre las hojas secas, se había apoderado del lugar. La hermana superiora, una mujer de rostro pálido y mirada cansada, me recibió en la puerta principal. Su mano, al estrechar la mía, estaba helada como la de un cadáver. Me guió por un pasillo largo y estrecho, iluminado apenas por la luz trémula de un par de velas. Susurró que la última novicia desaparecida se llamaba Ana, y que la única pista que habían encontrado era un rosario de madera, manchado de sangre, cerca de un viejo pozo en el jardín. No dijo más. No hacía falta. El terror flotaba en el aire, una presencia invisible que se alimentaba del miedo. Cruzamos el claustro, un espacio sombrío y húmedo, donde la neblina se arremolinaba como almas perdidas. El sonido de mis pasos resonaba con fuerza en el eco de los arcos de piedra. Pasamos junto a las celdas, todas con las puertas abiertas y vacías. Me detuve por un instante y sentí una ráfaga de aire helado que me golpeó la nuca. Un murmullo suave y distante, como un lamento infantil, se deslizó desde una de las celdas. «Es solo el viento», se apresuró a decir la hermana, aunque su voz temblaba. Llegamos a la capilla. El lugar era gélido, mucho más que el resto del convento. Había un intenso olor metálico, agrio, que me recordó a la sangre. La hermana superiora me dejó allí, deseándome suerte con un gesto de resignación. La puerta se cerró tras de mí, con un chirrido que hizo eco en el silencio. A la luz de una única lámpara de aceite, vi las bancas de madera, desgastadas por el tiempo, y el altar mayor, donde una cruz de hierro forjado se alzaba imponente. Comencé a rezar. Mis oraciones eran el único escudo que tenía contra la opresión que sentía. El aire se hizo más pesado, el olor a metal se intensificó. Y entonces lo escuché de nuevo. Un susurro, esta vez más claro, más cercano. «Padre». La voz era de una niña. Venía de la parte de atrás del altar, donde un pequeño pasillo oscuro llevaba a la sacristía. Me levanté, la curiosidad y el temor batallando en mi pecho. Me acerqué con pasos cautelosos. El susurro se hizo más fuerte, como si la niña estuviera justo detrás de la pared. «Ayúdame». Se escuchó un golpe seco, como si una pequeña mano golpeara la madera. La voz parecía provenir de un lugar bajo mis pies. Me arrodillé, intentando identificar de dónde venía el sonido.
Sentí una presión repentina en mi pecho, como una mano invisible que me empujaba. La fuerza era sutil, pero constante, guiándome hacia un rincón olvidado de la capilla. Detrás de una pila de libros y viejos lienzos, encontré una puerta sellada con un pesado candado oxidado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El murmullo se intensificó y la presión en mi pecho se volvió casi insoportable. Era el sonido de una niña pidiendo ayuda, mezclado con un eco demoníaco que no lograba comprender. Tenía que abrir esa puerta. Tenía que saber qué había dentro. Cuando al fin logré forcejear con el candado, el frío me caló hasta los huesos. El aire que salía de la grieta bajo la puerta olía a putrefacción y azufre. Me armé de valor, sabiendo que lo que encontraría allí abajo sería una visión del infierno, una visión que cambiaría mi vida para siempre. El aire que emanaba de la rendija era un frío inhumano. No era el frío de la noche madrileña, sino una helada profunda que me caló los huesos al instante. Un frío que parecía devorar el calor de mi cuerpo. El olor a putrefacción se mezcló con el del incienso rancio de la capilla, creando una combinación nauseabunda que me hizo retroceder, llevándome la mano a la boca para contener las náuseas. Sin embargo, el susurro infantil y la presión en mi pecho, que me instaba a abrir la puerta, eran más fuertes que mi instinto de huida. Con las manos temblorosas, forcejeé con el candado. El metal oxidado cedió con un clic que resonó en el silencio. Un sonido demasiado fuerte para ese lugar. Abrí la puerta de madera, que se arrastró sobre el suelo de piedra con un gemido agudo. Ante mis ojos se reveló un pasaje estrecho y oscuro, con escalones de piedra que descendían a lo que parecía una cripta o un sótano sellado. El olor a tierra húmeda y muerte era abrumador. Una ráfaga de aire glacial subió por las escaleras, trayendo consigo el eco de un llanto lejano y desesperado. Bajé los primeros escalones, avanzando con la linterna de mano que llevaba. El haz de luz bailaba sobre las paredes de piedra, cubiertas de moho y musgo. El pasillo era estrecho, apenas lo suficiente para un hombre corpulento como yo. El sonido de mi respiración, agitada y superficial, se mezclaba con el eco de las gotas de agua que caían en algún lugar desconocido. Sentí como la temperatura descendía aún más, y el vello de mis brazos se erizó. Al llegar abajo, me encontré en un espacio pequeño y circular, como una celda soterrada. En el centro, una estatua de la Virgen María, esculpida en piedra, estaba de pie. Su rostro, iluminado por mi linterna, mostraba una expresión de infinita tristeza, casi de horror. A sus pies, un pequeño rosario de madera, idéntico al que la superiora me había descrito, yacía sobre un charco de líquido oscuro que no quise identificar. Unas pequeñas pisadas, como de un niño, se distinguían claramente en el polvo del suelo, dirigiéndose hacia una pared. Me acerqué a la pared. A pesar del frío, sentí una extraña quemazón en la palma de mi mano, como si algo invisible me estuviera tocando. El susurro volvió, pero esta vez no era solo de una niña. Eran varias voces, infantiles, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Nos encontramos, padre!», susurraban. «¡Qué frío hace aquí!», decían con una risa macabra. «¡Queremos salir, padre!», se lamentaban. La sensación de ser observado era insoportable. Era como si miles de ojos invisibles me estuvieran examinando desde las sombras, evaluando cada uno de mis movimientos. El olor a metal y sangre se intensificó. Me di cuenta de que el charco de líquido oscuro bajo la estatua no era agua sucia. Mi linterna reveló el brillo rojizo de la sangre seca. Las huellas de pisadas de niño también estaban manchadas, dejando un rastro macabro que parecía conducir a un lugar invisible. Sentí una presión enorme en la cabeza, como si alguien me estuviera agarrando el cráneo por dentro.
Mi visión se tornó borrosa. En ese momento, las voces se volvieron claras y fuertes, retumbando en mis oídos. «Juega con nosotros, padre. Juega con nosotros». Un golpe seco y violento, como el de una mano pequeña, se escuchó en la pared a mi derecha. Salté del susto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Apunté mi linterna hacia el lugar, pero no había nada. Sin embargo, vi que la pared de piedra se desmoronaba lentamente, dejando a la vista un pasaje estrecho y oscuro. Me agaché para mirar. El pasaje era angosto y claustrofóbico. El aire que salía de allí era aún más frío y rancio. El murmullo se convirtió en una cacofonía de risas infantiles que me erizó la piel. El miedo me golpeó con fuerza, pero mi curiosidad era más grande. Algo me decía que debía seguir ese rastro, que la verdad sobre las novicias desaparecidas me esperaba en la oscuridad. Con una decisión que no venía de mí, sino de una fuerza superior, me preparé para adentrarme en el pasaje. El susurro, ahora un grito ahogado, me llamó por mi nombre. ¡Alejandro! Mi nombre en sus labios me golpeó como un golpe en el estómago. ¿Cómo sabían mi nombre? Un segundo después, mientras me inclinaba para entrar, la mano pálida y fría que me había arrebatado el sueño por las noches me agarró del tobillo. El frío era tan intenso que quemaba, y un grito inhumano rompió el silencio de la noche, eco de un sufrimiento que resonaba en lo más profundo de las criptas. El frío no era una sensación, era una presencia, una garra helada que se cerraba alrededor de mi tobillo con una fuerza sobrenatural. Grité, no un grito de pánico, sino uno de pura impotencia. Un aullido que resonó en el pasaje claustrofóbico. Mi linterna cayó al suelo de piedra, el haz de luz rebotando y bailando sobre las paredes hasta que se posó en la entrada de la capilla, donde una sombra oscura, alta y delgada, me observaba. No era la hermana superiora, lo supe al instante. Era algo sin forma definida, un vacío que parecía absorber la poca luz que quedaba. El rosario que había encontrado en el suelo de la cripta resbaló de mi mano, y el sonido de las cuentas golpeando la piedra fue el único sonido que se escuchó, además de mi respiración entrecortada. Con un tirón violento, fui arrastrado hacia la oscuridad del pasaje, mis dedos raspando contra la pared de piedra. Traté de aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero mis manos solo se encontraron con el moho húmedo y la tierra suelta. El pánico se apoderó de mí. Las voces infantiles se intensificaron. Ahora no solo susurros, sino risas agudas y burlonas que se clavaban en mi cerebro como agujas. «¡Corre, padre! No puedes escapar. Estamos en todas partes». La mano en mi tobillo no me soltaba. Su agarre era de hierro, y sentí un dolor agudo que me hizo pensar que mis huesos se iban a romper. Fui arrastrado por varios metros, golpeando mi cabeza contra el techo bajo y las paredes. El pasaje se volvía cada vez más estrecho, más oscuro, hasta que el haz de luz de mi linterna quedó atrás. La oscuridad era total, absoluta, un manto pesado que me envolvía, sofocándome. En la oscuridad, sentí el hedor a putrefacción aún más fuerte. No era solo un olor, era una presencia que me rodeaba, que me acariciaba con su aliento gélido. Finalmente, el agarre en mi tobillo cesó. Caí al suelo, sintiendo el frío de la piedra contra mi mejilla. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo. Las risas se detuvieron, y un silencio opresivo llenó el vacío. Solo mi propia respiración, acelerada y superficial, se escuchaba. De repente, una luz tenue e intermitente apareció en la oscuridad, proveniente de la parte más profunda del pasaje. El sonido de un pequeño cascabel rompió el silencio. No era el cascabel de un juguete, era el tintineo hueco de algo roto. Era un sonido enfermizo que me heló la sangre. El cascabel se acercaba lentamente y con él
la luz tenue. A medida que se acercaba, pude distinguir la fuente, un rosario de madera, idéntico al que había visto en la cripta, con una única cuenta blanca que emitía un brillo fantasmal. El cascabel estaba atado a él. El rosario flotaba a la altura de un niño, moviéndose lentamente, como si una mano invisible lo estuviera balanceando. Las voces volvieron, no con risas, sino con un murmullo que me erizó la piel. «No debiste venir, padre. Nos encontró. Es nuestro». El rosario se detuvo a unos centímetros de mi rostro. La cuenta blanca brillaba con una luz enfermiza, y en su superficie vi reflejado un rostro demacrado, el de una niña, con los ojos grandes y vacíos, y una boca abierta en un grito silencioso. Quise gritar, quise rezar, pero mi voz no salía. Era como si mi garganta estuviera cerrada por una fuerza invisible. Intenté mover mis manos para hacer la señal de la cruz, pero mis músculos no respondían a mi voluntad. La parálisis era total. La cara de la niña en la cuenta blanca se transformó en una mueca de rabia, y la voz de un hombre, grave y gutural, resonó desde las profundidades del pasaje, mezclándose con los lamentos infantiles. «No vas a salir de aquí, Alejandro». La presión en mi pecho volvió, esta vez con una fuerza brutal. Sentí como si un peso de toneladas me aplastara. Mis pulmones se vaciaron y mi visión se oscureció. Me sentía atrapado, consumido por la oscuridad, la desesperación y el hedor a muerte. En mi agonía, vi cómo la cara de la niña se desvanecía en la cuenta blanca, reemplazada por un símbolo que reconocí de inmediato. El sello de un antiguo demonio. El sonido del cascabel se hizo insoportable y el rosario comenzó a girar, más y más rápido, hasta convertirse en un torbellino de luz fantasmal. La presión en mi pecho se intensificó y sentí que mi cuerpo se desgarraba. De repente, todo se detuvo. El silencio regresó, la luz desapareció y en medio de la oscuridad, un aliento frío sopló sobre mi rostro. «Nunca te fuiste», susurró una voz de ultratumba, una voz que no era de un niño, ni de un hombre, ni de una mujer, una voz que era el sonido del vacío y la muerte. Unos segundos después, el sonido de la puerta de la capilla se abrió con un chirrido y vi la figura borrosa de la hermana superiora. «Padre, ¿está ahí?», preguntó con una voz llena de miedo. No pude responder. Mi garganta estaba seca y mis músculos paralizados. «¡Padre Alejandro!», gritó, pero la voz de la hermana superiora se desvaneció y el eco de su voz fue reemplazado por el susurro de la entidad. «No, no está aquí, está con nosotros». El rosario de madera, la única fuente de luz que quedaba, brilló intensamente por última vez, revelando algo que me hizo desear haber muerto. En el fondo del pasaje, entre las sombras que bailaban, pude ver a la figura de la hermana superiora, inmóvil y pálida, con la mirada vacía, sus ojos completamente negros. Una mano esquelética, la mano que me había agarrado, se cernía sobre ella. Fue entonces cuando supe la verdad. La hermana superiora nunca me había soltado. No era ella la que había gritado, sino un eco, un grito atrapado en la oscuridad del convento. Y ahora, una mano pálida y fría se cernía sobre mi garganta, y la voz del vacío se burlaba de mí, y una sensación de dolor me invadió, al igual que a todos os que osaran procurar. Una mano pálida y fría se cernía sobre mi garganta. No había dedos, solo una forma alargada y etérea. No me tocó, no necesitaba tocarme. La sola presencia de esa mano me robó el aliento. El aire que había intentado aspirar se convirtió en un nudo doloroso. El terror me envolvió como un sudario. Intenté gritar, pero la presión en mi pecho era inmensa. Mi cuerpo no me pertenecía. Cerré los ojos, esperando el final, la oscuridad total. Pero en lugar de la muerte, sentí un escalofrío que me atravesó de pies a cabeza.
Mis párpados se abrieron por sí solos. La mano había desaparecido. El silencio regresó. No un silencio tranquilo, sino uno pesado, opresivo, como el que se encuentra en un ataúd sellado. Estaba solo de nuevo, o eso creía. La linterna que había caído antes, a la entrada del pasaje, se había apagado. Estaba en la oscuridad total. El olor a putrefacción era el único indicio de que no había sido un sueño. Me arrastré lentamente, con mis manos tocando las paredes húmedas, buscando la salida. El frío se había vuelto una constante. No había nada más que la piedra áspera, el moho y el miedo. Después de lo que parecieron horas, mis dedos tocaron la puerta de madera. La abrí. La luz de la capilla, tenue y mortecina, me dio la bienvenida. Respiré, un suspiro largo y tembloroso, intentando llenar mis pulmones con aire puro. La capilla estaba vacía. No había rastro de la hermana superiora. El candado oxidado estaba en el suelo. Todo parecía normal, demasiado normal. Salí de la capilla, cojeando por el pasillo principal. El convento estaba en silencio, un silencio más profundo que el de antes. No se oía nada, ni el viento, ni el crujido de las tablas del piso. Nada. Pasé por las celdas, vacías y solitarias, pero no sentí el mismo escalofrío. Era como si la presencia maligna se hubiera desvanecido o se hubiera escondido. Llegué a la puerta principal y salí al patio. La neblina seguía allí, densa, pero ya no me parecía una amenaza. Caminé hacia el pozo, el lugar donde se había encontrado el rosario de la novicia. La luz de la luna, ahora pálida y lejana, se filtraba a través de las nubes, iluminando la boca oscura del pozo. Me acerqué y me asomé. No había nada más que oscuridad. Un leve sonido llamó mi atención. Una pequeña cruz de hierro, que estaba en el muro del pozo, estaba ahora tumbada en el suelo, como si hubiera sido arrancada con fuerza. A su lado había un trozo de papel, doblado. Lo recogí con manos temblorosas. En él, con una letra infantil y desordenada, se leía una única frase: «No somos nosotros los que desaparecemos». La realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. No eran las novicias las que habían desaparecido. Ellas no se habían ido. Sus almas, atrapadas en el limbo de la capilla, en ese pasaje sombrío, seguían allí, buscando a su familia, a sus hermanas. Era yo, el párroco, quien se había perdido en esa noche de terror. El diablo me había arrebatado algo que yo tenía, y en su lugar me había dejado una cicatriz invisible. Me sentí completamente vacío, como si un pedazo de mi alma se hubiera quedado en la oscuridad del convento. Desde esa noche nunca he vuelto a ser el mismo. Rezo cada día, pero mis oraciones se sienten huecas. Mis sueños están llenos de la risa de esas niñas y del hedor a putrefacción. A veces, cuando miro mi reflejo, me parece ver la sombra de una mano pálida cerniéndose sobre mi garganta. Y en el silencio de mi habitación, juro que puedo escuchar un susurro que me repite una y otra vez la misma frase: «Ellos aún están buscando un cuerpo. ¿Por qué tú no desapareces, padre?» Historia 2. La noche de la funeraria San José. Hay noches que uno nunca olvida. Noches que se graban en el alma con un frío que no es de este mundo. Para mí, esa noche en Los Ángeles, hace ya una década, fue el punto de quiebre. Todo el mundo me conoce como un hombre de fe, un sacerdote dedicado, pero si supieran lo que realmente vi. Aún siento el olor a enxofre en el aire y la neblina que se arremolinaba como una presencia viva y maligna. Era una noche inusualmente fría en Los Ángeles, en el año 2014. El aire era pesado, con una humedad que se pegaba a la piel y un olor a lluvia que no llegaba. Yo servía en una pequeña iglesia en el barrio de Boyle Heights, un lugar de muchas historias, pero ninguna como la que iba a presenciar. El llamado llegó de la funeraria San José, un edificio antiguo y de ladrillo rojo
en la esquina de la calle First y Bridge Street. El director, un hombre canoso y de voz temblorosa, me pidió que fuera de inmediato. Me dijo que el cuerpo de una mujer había sido encontrado flotando en el aire. No le creí, claro. Pensé que era el estrés, el cansancio, pero su voz desesperada, al borde de las lágrimas, me convenció de que algo andaba muy mal. Cuando llegué, una neblina densa, de un color gris sucio, cubría la calle. No era una neblina normal, de esas que se disipan con el viento. Esta parecía moverse por sí sola, arremolinándose y bailando a la luz de los faroles, como figuras fantasmales. El aire se volvió pesado, y un olor acre, como a azufre, flotaba en el ambiente, tan fuerte que me hizo toser. La funeraria, un edificio de 3 pisos con ventanales grandes y ciegos, se veía aún más siniestra bajo el velo de niebla. Sus puertas de madera, pintadas de un marrón oscuro, estaban abiertas, y una luz mortecina, casi fantasmal, salía de su interior. Al entrar, fui recibido por el director. Su rostro, pálido y sudoroso, tenía una expresión de terror puro. Me llevó a la sala de velatorios, un espacio amplio con un piso de mármol frío, paredes cubiertas con un papel pintado de damasco y bancos de madera oscura. La temperatura en la sala era gélida, mucho más baja que la del exterior. La neblina de la calle se había colado en el interior, formando tenues espirales que parecían cobrar vida, danzando alrededor de los muebles. Me guió a un ataúd abierto en el centro de la sala. Dentro, el cuerpo de una mujer de edad avanzada, con el rostro sereno y las manos cruzadas sobre el pecho, yacía sobre un forro de seda blanca. A su alrededor, vi que los arreglos florales estaban secos y marchitos, como si hubieran pasado semanas desde que los habían colocado, y no solo unas horas. Un pequeño rosario de madera, idéntico al que la superiora me había descrito, yacía sobre un charco de líquido oscuro que no quise identificar. Unas pequeñas pisadas, como de un niño, se distinguían claramente en el polvo del suelo, dirigiéndose hacia una pared. Un escalofrío me recorrió la espalda. El silencio era total, absoluto, un silencio que se siente en los lugares de los muertos. Pero de repente, un sonido que me heló la sangre rompió la quietud. El eco lejano de un campanario, sonando 3 veces. No era un sonido real, era un sonido que parecía resonar en mis oídos, en mi cabeza. El director, con la mirada perdida, me aseguró que la iglesia más cercana estaba a kilómetros de distancia y que sus campanas no se habían tocado en años. Justo en ese momento, la neblina que se arremolinaba en el rincón de la sala comenzó a moverse, a tomar forma. El olor a azufre se intensificó hasta ser casi insoportable, y el eco de los campanazos se hizo más fuerte. Los bancos de madera temblaron, y una figura, alta y pálida, se formó lentamente en la esquina. No tenía forma humana, era solo una silueta, pero a medida que la veía, sentí un terror indescriptible. Era la figura de una mujer levitando, con los ojos completamente negros, la boca abierta en un grito silencioso. La visión me dejó helado, paralizado. El miedo me golpeó con fuerza. El director de la funeraria, viendo lo que estaba viendo, se desplomó al suelo, inconsciente. La mujer flotante giró la cabeza, lentamente, y sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Y entonces un murmullo, distante e ininteligible, rompió el silencio, llenando la sala con un sonido demoníaco, una cacofonía de murmullos que se mezclaban con las palabras que yo intentaba decir en vano. La mujer flotante giró la cabeza, lentamente, y sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Sentí que el tiempo se detenía, que el aire se volvía denso y pesado, impidiéndome respirar. Sus ojos, 2 agujeros negros en la palidez de su rostro,
me observaban sin parpadear, y en ese vacío infinito pude ver la agonía, el odio y la soledad que la habitaban. El murmullo, que antes había sido distante, se hizo más fuerte, como si miles de voces se hubieran unido en un cántico de desesperación. No eran palabras, eran sonidos ininteligibles, murmullos que me taladraban el cerebro, una cacofonía de lamentos que me hacía sangrar los oídos por dentro. El olor a azufre se intensificó, llenando la sala. Era un hedor asfixiante, metálico, que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Cuando los abrí de nuevo, la mujer seguía allí, levitando, pero ahora la neblina que la rodeaba se había vuelto más espesa, formando figuras espectrales que se retorcían y se contorsionaban a su alrededor. Eran sombras que parecían intentar alcanzarme, manos que se extendían desde la niebla, con dedos largos y huesudos, un intento desesperado de agarrarme. El director de la funeraria, que yacía en el suelo, comenzó a convulsionar. Sus ojos, vidriosos y llenos de terror, se dirigieron hacia mí, y vi en ellos el reflejo de la mujer flotante. Con un suspiro ahogado, su cuerpo se detuvo, quedando en un estado de rigidez total. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, como si una mano gigante me hubiera golpeado en el pecho. Caí al suelo, golpeándome la nuca contra la fría piedra del piso. El dolor era intenso, pero la conmoción me hizo levantarme de inmediato. La figura levitante de la mujer se movió, flotando lentamente hacia el ataúd, con un movimiento suave. Se inclinó sobre el cuerpo que yacía en el interior. El olor a putrefacción y azufre se mezcló con un olor a perfume rancio, el perfume que usaba la mujer en vida, y la combinación era nauseabunda. La neblina, que seguía en el aire, se arremolinó alrededor del ataúd, y el sonido de los campanazos volvió, esta vez más fuerte y más cerca. El campanazo no provenía de una campana, sino del ataúd. Cada golpe resonaba en mis oídos como si el metal fuera a romperse. De repente, el cuerpo de la mujer se sentó en el ataúd, con los ojos vacíos, la boca abierta en un grito silencioso. No se movía, no respiraba, solo estaba sentada, con la neblina arremolinándose a su alrededor y el olor a azufre y muerte llenando la sala. Un rosario, el mismo que vi al lado del ataúd, se movió, flotando en el aire. La neblina lo envolvió por completo, y las cuentas de madera se volvieron blancas, como si la luz de una vela las hubiera iluminado. El rosario se dirigió hacia mí, flotando lentamente, y las risas de niños, que se mezclaban con los murmullos, me asaltaron. ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Juega con nosotros! El rosario se detuvo frente a mi cara, a pocos centímetros de mis ojos. Las cuentas blancas emitían un resplandor enfermizo, y en su superficie pude ver el reflejo de mi rostro, pero no era mi rostro. Era un rostro deformado por el terror, con la piel pálida, los ojos negros y la boca abierta en un grito silencioso. La visión me dejó sin aliento. Unas manos invisibles me agarraron por el cuello, asfixiándome. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Intenté rezar, pero las palabras se negaban a salir. Sentí la fuerza de la presión, un dolor en mi cuello que me hacía pensar que mis huesos se iban a romper. Mis piernas se doblaron y caí de rodillas al suelo de mármol. El rosario flotante se movió y vi que las cuentas blancas de madera se transformaban en ojos, ojos negros y vacíos que me observaban con odio. En ese momento, la figura de la mujer levitando en la esquina de la sala se volvió a mover. Con un chirrido de metal, la tapa del ataúd se cerró de golpe y el sonido de los campanazos se detuvo. El director, que seguía en el suelo, dejó de convulsionar y se quedó quieto, con la mirada vacía. Me di cuenta de que el ataúd estaba vacío. El cuerpo de la mujer
había desaparecido y la figura levitante se acercaba lentamente, con un murmullo distante y demoníaco que rompía el silencio de la noche. La mujer flotante se acercó y me agarró del brazo. El contacto me quemó la piel. El frío era tan intenso que quemaba, y un grito inhumano rompió el silencio de la noche, eco de un sufrimiento que resonaba en lo más profundo de las criptas. Sus ojos vacíos me miraron, y una voz, que no era ni de hombre ni de mujer, sino de un vacío eterno, me susurró en el oído: ella nunca se fue. La voz que me susurró esa frase no era la de la mujer que había visto levitando. Era una voz del vacío, un sonido que venía de todas partes y de ninguna a la vez, resonando en lo más profundo de mi mente. El contacto de su mano helada me quemó la piel. Intenté soltarme, forcejear, pero su agarre era de hierro, y sentí un dolor agudo, como si los huesos de mi brazo se estuvieran rompiendo. Grité, un grito que se perdió en la cacofonía de murmullos que llenaban la sala. No era solo yo quien gritaba, sino miles de voces, miles de almas perdidas en esa noche de terror. La mujer flotante, con sus ojos negros y vacíos, me arrastró por la sala de velatorios. Mi cuerpo, entumecido por el miedo, no respondía a mis órdenes. Me arrastró por el pasillo principal, donde la neblina se arremolinaba con más fuerza, y el olor a azufre y muerte era abrumador. El cuerpo del director, que yacía en el suelo, me miraba con sus ojos vacíos, y en ellos vi un terror indescriptible. «Ayúdame», susurró, y luego un gemido ahogado se perdió en la oscuridad. El rosario, el mismo que había visto al lado del ataúd, flotaba delante de mí, con las cuentas blancas brillando con una luz enfermiza. En su superficie vi el reflejo de mi rostro, pero no era mi rostro, era un rostro deformado por el terror, con la piel pálida, los ojos negros y la boca abierta en un grito silencioso. Y entonces la voz del vacío se hizo más fuerte, y las risas de los niños se mezclaron con los lamentos de la mujer. «Es nuestro, es nuestro, juega con nosotros». La mujer levitante me llevó a una de las salas de preparación de cuerpos, un lugar oscuro y frío con paredes de azulejos blancos. Había una mesa de metal en el centro, y en ella el cuerpo de una joven yacía sobre una sábana blanca. Su rostro era pálido, y su pelo, oscuro como la noche, se extendía sobre la sábana como una mancha de tinta. La mujer levitante me soltó, y caí al suelo, mi cuerpo temblando por el miedo y el frío. La mujer levitante se acercó a la joven, con su rostro sin vida. El olor a azufre se intensificó hasta ser insoportable. Y entonces el cuerpo de la joven se levantó de la mesa, se sentó, y sus ojos se abrieron de golpe, mostrando dos agujeros negros y vacíos. Su boca se abrió en un grito silencioso, y el sonido de los campanazos volvió, más fuerte que nunca. El rosario flotante, que me había seguido hasta la sala, se acercó a la joven. Sus cuentas blancas brillaban con una luz macabra, y en su superficie vi el reflejo de la joven, pero su rostro estaba distorsionado, deformado por el odio y la agonía. «Ella nunca se fue», susurró la voz del vacío. «Está aquí, con nosotros». El cuerpo de la joven se bajó de la mesa, caminando hacia mí con una lentitud que me heló la sangre. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba, y la neblina que la rodeaba se arremolinaba como una presencia viva. Quise gritar, quise rezar, pero mi voz no salía. Intenté mover mis manos para hacer la señal de la cruz, pero mis músculos no respondían a mi voluntad. La parálisis era total. La joven se detuvo a pocos centímetros de mí. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y sentí que mi alma se encogía, que mi ser se desvanecía. Sentí la presión en mi pecho, una presión que me hacía pensar que mi corazón iba a estallar. Y entonces la joven me tendió la mano.
En su palma, un rosario de madera, idéntico al que había visto en la capilla, se encontraba. Era un rosario con cuentas blancas que emitían una luz enfermiza. La mujer flotante, la que me había arrastrado hasta allí, se acercó a la joven. Sus ojos negros me miraron y una sonrisa, una mueca de maldad pura, se dibujó en su rostro. «No es el final, padre. Es solo el principio», susurró. «Él quiere tu alma. Él te quiere aquí». El rosario de la joven se movió, flotando en el aire. Y entonces un sonido que me heló la sangre se escuchó en la sala. La campana que había sonado antes estaba ahora en la mano de la mujer flotante. Con un movimiento brusco, la campana golpeó el rosario de la joven, y un sonido estridente, demoníaco, llenó la sala. La luz de las cuentas blancas del rosario se intensificó hasta ser cegadora. Y en ese instante, el cuerpo de la joven, el cuerpo que flotaba delante de mí, se disolvió en la neblina, se desvaneció, y en su lugar, un vacío, un hueco en la neblina, se quedó. El rosario con las cuentas blancas, cayó al suelo, y las cuentas se rompieron, dispersándose en el suelo de mármol. El sonido del rosario rompiéndose fue el último sonido que escuché antes de que la mujer levitante se abalanzara sobre mí, y un dolor inimaginable me invadiera, y supe que había llegado mi fin. El dolor fue inimaginable. No era un dolor físico, de un golpe o de una caída. Era un dolor que me desgarraba por dentro, una agonía que me hacía sentir que mi alma se estaba desprendiendo de mi cuerpo. La mujer levitante se abalanzó sobre mí, y un frío intenso me invadió, un frío que quemaba, que consumía. El sonido de la campana, que seguía en su mano, resonaba en mis oídos, y el brillo de las cuentas rotas del rosario en el suelo se volvía cada vez más tenue. Sentí que mi cuerpo se retorcía, que mis músculos se contraían de forma violenta. Las voces de los niños y el murmullo del vacío se fusionaron en un grito demoníaco, y en medio de la oscuridad vi la cara de la mujer, no la de la anciana, sino la de una joven, una muchacha con ojos negros y una sonrisa malévola. «No es el final», susurró, «es solo el principio. Estás aquí para siempre». De repente, todo se detuvo. El dolor, los gritos, el frío. Me encontré de nuevo en la sala de velatorios, en el suelo de mármol. La neblina se había disipado. El olor a azufre había desaparecido. La sala estaba vacía, en silencio, con la luz mortecina de los faroles de la calle filtrándose por los ventanales. El cuerpo del director de la funeraria yacía en el suelo, pálido e inmóvil. Me acerqué a él, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No tenía pulso. Estaba muerto. Me levanté y me arrastré por la sala, mis músculos entumecidos y doloridos. El ataúd estaba en el centro, cerrado. El rosario de la mujer anciana, el que había estado en el suelo, ahora estaba encima de la tapa, las cuentas blancas brillando con una luz fantasmal. Lo cogí con manos temblorosas. El rosario estaba frío, como el hielo. Las cuentas, de madera, no estaban rotas, estaban enteras. Salí de la funeraria cojeando por la calle. La neblina se había disipado por completo. La luna, pálida y lejana, brillaba en el cielo. El aire era fresco, limpio. No había rastro del olor a azufre ni de los murmullos del vacío. Solo el silencio de la noche y el sonido de mis pasos. Desde esa noche, nunca he vuelto a ser el mismo. Rezo cada día, pero mis oraciones se sienten huecas. Mis sueños están llenos de la risa de esas niñas y del hedor a putrefacción. A veces, cuando miro mi reflejo, me parece ver la sombra de una mano pálida cerniéndose sobre mi garganta. Y en el silencio de mi habitación, juro que puedo escuchar un susurro que me repite una y otra vez la misma frase. Ellos aún están buscando un cuerpo. ¿Por qué tú no desapareces, padre? Ahora, la neblina,
Esa neblina maligna se ha apoderado de mí. Mis ojos ya no tienen vida. Mi boca está abierta en un grito silencioso. El vacío me ha consumido. No soy yo quien te cuenta esta historia. Es el vacío. Y pronto te contará otra. Historia 3. El pozo de las almas en pena. Todavía siento el frío de ese lugar. Un frío que no se disipa con el calor del sol o el paso de los años. Es un frío que viene del pasado, de una historia que me persigue desde la década de los 70. Mi nombre es Padre Ignacio y soy un exorcista. He visto cosas que la mayoría de las personas solo podrían imaginar en sus peores pesadillas, pero nada me ha preparado para lo que encontré en ese viejo hospital abandonado de Boston. Era el año 1974. Yo era un joven sacerdote, recién llegado a la diócesis. Recibí una llamada de una mujer, una enfermera que había trabajado en el antiguo Hospital de Caridad de Boston, en la calle Tremont. La mujer, con voz temblorosa, me contó que el hospital, abandonado desde hace años, se había convertido en un lugar de terror para los vecinos. Decía que se escuchaban voces, gritos y lamentos de niños que resonaban en la noche, llenando el barrio de miedo. No le creí, por supuesto. Pensé que era el producto de una mente perturbada. Pero su descripción del hospital, la voz de los niños y su desesperación me convencieron de que algo siniestro estaba ocurriendo. Cuando llegué al hospital, la noche ya había caído por completo, envolviendo el edificio en una neblina densa y fría. El hospital, un edificio de ladrillos rojizos y vetustos, se alzaba como una reliquia olvidada. Las altas torres de su iglesia se alzaban como dedos acusadores contra el cielo plomizo. El hospital, con sus ventanas estrechas y oscuras, me hizo sentir una soledad opresiva. El silencio era total, absoluto. Un silencio que se siente en los lugares de los muertos. Un olor a humedad, a polvo y a óxido llenaba el aire, y el sonido de mis pasos sobre las hojas secas era el único sonido que rompía la quietud de la noche. Entré por una puerta lateral, que estaba abierta de par en par, con un chirrido que hizo eco en el pasillo principal. El hospital, con sus paredes agrietadas, su pintura descascarada y su piso de mármol sucio, me hizo sentir una tristeza profunda. Las luces de mi linterna bailaban sobre las paredes, revelando la sombra de lo que una vez había sido un lugar de sanación, ahora un lugar de desesperación. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuché el primer sonido. Era un lamento suave, como el de un niño, que venía del final del pasillo. El sonido se intensificó, y se unió a él un murmullo de voces, un coro de lamentos que me erizó la piel. El sonido era un lamento de dolor, de agonía, de desesperación. Me detuve y escuché. El sonido era real, no era producto de mi imaginación. Caminé hacia el final del pasillo, donde el sonido se hacía más fuerte. Las puertas de las habitaciones, abiertas de par en par, revelaban el interior de las habitaciones, llenas de polvo, con camas vacías y sábanas rotas. Los lamentos se volvían más y más fuertes, y me di cuenta de que el sonido provenía del sótano, de un lugar bajo mis pies. Una extraña presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera empujando, me instó a seguir adelante. Bajé las escaleras del sótano, con la linterna en la mano. El olor a óxido y a tierra húmeda era abrumador. El sonido de mis pasos resonaba con fuerza en el eco de las paredes de piedra. Los lamentos se hicieron más fuertes y me di cuenta de que el sonido provenía de un pasillo estrecho y oscuro que llevaba a lo que parecía ser un quirófano abandonado. Entré. El lugar era gélido, mucho más que el resto del hospital. Un olor a metal, a sangre seca, llenaba el aire. En el centro de la sala había una mesa de metal y en ella un pequeño rosario de madera, manchado de sangre, yacía sobre una toalla blanca. Y en la pared pude ver algo que me heló la sangre.
Una cruz de madera, estaba clavada en la pared, pero estaba rota. La parte superior estaba rota, y el metal que la unía a la pared, oxidado y viejo, se había desprendido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y entonces lo escuché de nuevo. Un susurro. «Ayúdame». La voz era de una niña. Venía del pozo, de un lugar bajo mis pies. Me arrodillé y sentí la presión en mi pecho, una presión que me instaba a mirar al pozo. El aire que salía de la grieta bajo el pozo olía a putrefacción y azufre. Tenía que abrir esa puerta. Tenía que saber qué había dentro. Y al acercarme, una sombra alta y delgada, avanzó lentamente sobre mí, y un frío paralizante se apoderó de mi garganta, y un grito inhumano se perdió en la oscuridad. Me incliné, la curiosidad superando al miedo, con el haz de mi linterna apuntando hacia abajo. El pozo, un agujero circular de piedra, era una negrura absoluta. No había fondo, solo un vacío que parecía absorber la luz. El olor a putrefacción se volvió abrumador, y sentí que una fuerza invisible me empujaba, queriendo hacerme caer. El grito inhumano que se perdió en la oscuridad era mi propio grito de pánico. La sombra, una figura alta y delgada, avanzó lentamente sobre mí, y un frío paralizante se apoderó de mi garganta. Un frío que me hizo jadear, que me hizo temblar. La presión en mi pecho se intensificó, y sentí que mi cuerpo se retorcía. Mis manos temblorosas intentaron aferrarse al borde del pozo, pero mis dedos solo se encontraron con la piedra áspera y húmeda, sin agarre. El lamento de los niños se volvió un coro de desesperación, un cántico de agonía que me taladraba el cerebro. «¡Estamos aquí, padre! ¡Estamos aquí!», susurraban, y sus voces se mezclaban con un eco demoníaco, una risa hueca y cruel que se clavaba en mi alma. La sombra se detuvo. No tenía forma. Era solo un vacío, una negrura que absorbía la luz. El frío se hizo más intenso, un frío que quemaba, que consumía, y en medio de la oscuridad vi que la sombra me tendía la mano. No era una mano, era una garra larga y huesuda, con dedos que terminaban en uñas afiladas y negras. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y entonces la sombra me empujó. Caí de rodillas, golpeándome la nuca contra la piedra. El dolor era intenso, pero la conmoción me hizo levantarme de inmediato. La sombra, que había desaparecido, volvió a aparecer, esta vez en el pozo. No era solo una sombra, era una figura, una forma alargada, oscura, con ojos que brillaban con una luz rojiza, una luz que parecía provenir del infierno. El lamento de los niños se intensificó, y el pozo se llenó de un resplandor fantasmal, una luz azul y fría que emanaba de la oscuridad. El pozo, que antes había sido un agujero oscuro, ahora era un abismo de luz, y en la luz vi las figuras de los niños. Eran sombras, figuras transparentes, con los rostros demacrados, los ojos vacíos, la boca abierta en un grito silencioso. Estaban flotando en el pozo, mirándome, pidiéndome ayuda, y en medio de ellas vi a la figura de la sombra, una figura alta y delgada, que se movía entre los niños como un depredador. «Ayúdanos, padre», susurraron, «ayúdanos». Y sus voces, que antes habían sido lamentos de dolor, ahora eran ruegos de desesperación. El frío se hizo insoportable. Mi cuerpo se estremeció, y entonces sentí una presión en mi pecho, una presión que me hizo caer de rodillas. El dolor era intenso, y me di cuenta de que la presión no venía de la sombra, sino de mí mismo. Era mi propio corazón, mi propia alma, que se desgarraba. La sombra se movió, y un susurro demoníaco, un susurro que me taladraba el cerebro, se escuchó en el pozo. «No puedes salvarlos, padre. Es demasiado tarde. Su alma ya es mía». La sombra se abalanzó sobre los niños, y sus figuras transparentes se retorcieron.
Sus lamentos se hicieron más fuertes. Sus gritos de agonía resonaron en el sótano, y en ese instante el pozo se llenó de una luz cegadora, una luz blanca y pura, que se fusionó con la luz azul y fría del pozo, y el resplandor se volvió insoportable. Cerré los ojos, y el sonido del pozo, el sonido de los niños, se detuvo. Cuando los abrí, estaba en la misma sala. La sombra había desaparecido. El pozo estaba oscuro de nuevo. El frío había disminuido. Solo el olor a óxido y a tierra húmeda llenaba el aire. Me levanté, mi cuerpo temblando por el miedo. Me acerqué al pozo y me asomé. No había nada, solo la oscuridad. Pero en la pared pude ver algo que me heló la sangre. La cruz de madera que había estado rota, ahora estaba entera. Y en el lugar donde había estado, una pequeña inscripción, con una letra infantil y desordenada, se podía ver: «No te vayas, padre, no nos dejes». Y la sombra, una sombra que parecía la de un niño, se abalanzó sobre mí, me agarró por el tobillo, y un frío paralizante se apoderó de mi garganta, y un grito inhumano se perdió en la oscuridad, y sentí que una mano helada y esquelética me empujaba hacia adentro, y un vacío eterno me invadió, y supe que no había salida. Me empujó una mano helada y esquelética, con una fuerza que me hizo perder el equilibrio. El grito que se perdió en la oscuridad era mi propio grito de pánico, un grito que se mezcló con los lamentos de los niños, un coro de desesperación que me taladraba el cerebro. Caí hacia adelante, y en el instante en que mi cuerpo se inclinó sobre el pozo, un frío paralizante se apoderó de mi garganta. La sombra, que antes había sido una figura alargada, ahora era una entidad con forma de niño, una silueta transparente con ojos que brillaban con una luz rojiza, una luz que parecía provenir del infierno. La sombra me agarró del tobillo, y un frío intenso me invadió. Un frío que quemaba, que consumía. El lamento de los niños se intensificó, y el pozo se llenó de un resplandor fantasmal, una luz azul y fría que emanaba de la oscuridad. Sentí que mi cuerpo se retorcía, que mis músculos se contraían de forma violenta. Intenté aferrarme al borde del pozo, pero mis dedos solo se encontraron con la piedra áspera y húmeda, sin agarre. El miedo me invadió, un miedo profundo, un terror que me hizo temblar. La sombra me arrastró hacia el pozo. Mi cuerpo, entumecido por el miedo, no respondía a mis órdenes. Me arrastró por el pasillo principal, donde el olor a óxido y a tierra húmeda era abrumador. El lamento de los niños se volvió un coro de desesperación, un cántico de agonía que me taladraba el cerebro. «¡Estamos aquí, padre! ¡Estamos aquí!», susurraban, y sus voces se mezclaban con un eco demoníaco, una risa hueca y cruel que se clavaba en mi alma. En ese momento vi que la sombra me tendía la mano. No era una mano, era una garra larga y huesuda, con dedos que terminaban en uñas afiladas y negras. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y entonces la sombra me empujó. Caí de rodillas, golpeándome la nuca contra la piedra. El dolor era intenso, pero la conmoción me hizo levantarme de inmediato. La sombra, que había desaparecido, volvió a aparecer, esta vez en el pozo. No era solo una sombra, era una figura, una forma alargada, oscura, con ojos que brillaban con una luz rojiza, una luz que parecía provenir del infierno. El lamento de los niños se intensificó, y el pozo se llenó de un resplandor fantasmal, una luz azul y fría que emanaba de la oscuridad. El pozo, que antes había sido un agujero oscuro, ahora era un abismo de luz. Y en la luz vi las figuras de los niños. Eran sombras, figuras transparentes, con los rostros demacrados, los ojos vacíos, la boca abierta, en un grito silencioso. Estaban flotando en el pozo, mirándome, pidiéndome ayuda, y en medio de ellas
vi a la figura de la sombra, una figura alta y delgada que se movía entre los niños como un depredador. «Ayúdanos, Padre», susurraron. «Ayúdanos». Y sus voces, que antes habían sido lamentos de dolor, ahora eran ruegos de desesperación. El frío se hizo insoportable. Mi cuerpo se estremeció, y entonces sentí una presión en mi pecho, una presión que me hizo caer de rodillas. El dolor era intenso, y me di cuenta de que la presión no venía de la sombra, sino de mí mismo. Era mi propio corazón, mi propia alma, que se desgarraba. La sombra se movió, y un susurro demoníaco, un susurro que me taladraba el cerebro, se escuchó en el pozo. «No puedes salvarlos, padre. Es demasiado tarde. Su alma ya es mía». La sombra se abalanzó sobre los niños, y sus figuras transparentes se retorcieron. Sus lamentos se hicieron más fuertes. Sus gritos de agonía resonaron en el sótano. Y en ese instante, el pozo se llenó de una luz cegadora, una luz blanca y pura que se fusionó con la luz azul y fría del pozo, y el resplandor se volvió insoportable. Cerré los ojos, y el sonido del pozo, el sonido de los niños, se detuvo. Cuando los abrí, estaba en la misma sala. La sombra había desaparecido. El pozo estaba oscuro de nuevo. El frío había disminuido. Solo el olor a óxido y a tierra húmeda llenaba el aire. Me levanté, mi cuerpo temblando por el miedo. Me acerqué al pozo y me asomé. No había nada, solo la oscuridad. Pero en la pared pude ver algo que me heló la sangre. La cruz de madera que había estado rota. Ahora estaba entera. Y en el lugar donde había estado, una pequeña inscripción, con una letra infantil y desordenada, se podía ver: «No te vayas, padre, no nos dejes». Y la sombra, una sombra que parecía la de un niño, se abalanzó sobre mí, me agarró por el tobillo, y un frío paralizante se apoderó de mi garganta, y un grito inhumano se perdió en la oscuridad, y sentí que una mano helada y esquelética me empujaba hacia adentro, y un vacío eterno me invadió, y supe que no había salida. Me empujó. Sentí la mano helada y esquelética agarrarme el tobillo, y un frío paralizante se apoderó de mi garganta. Mi cuerpo se retorció, mi boca se abrió para gritar, pero el sonido se perdió en la oscuridad, en un vacío eterno que me invadió. Caí hacia adelante, y en el instante en que mi cuerpo se inclinó sobre el pozo, un dolor inimaginable me invadió, una agonía que me hizo sentir que mi alma se estaba desprendiendo de mi cuerpo. El grito que se perdió en la oscuridad era mi propio grito de pánico, un grito que se mezcló con los lamentos de los niños, un coro de desesperación que me taladraba el cerebro. Sentí la fuerza del empujón, una fuerza que me hizo perder el equilibrio. Mi cabeza golpeó la piedra del pozo, y un dolor agudo me hizo desmayarme. No hubo oscuridad, solo un vacío, un hueco en mi conciencia. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba de nuevo en la sala. La sombra había desaparecido. El pozo estaba oscuro de nuevo. El frío había disminuido. Solo el olor a óxido y a tierra húmeda llenaba el aire. Me levanté, mi cuerpo temblando por el miedo. Me acerqué al pozo y me asomé. No había nada, solo la oscuridad. Pero en la pared pude ver algo que me heló la sangre. La cruz de madera que había estado rota, ahora estaba entera. Y en el lugar donde había estado, una pequeña inscripción, con una letra infantil y desordenada, se podía ver: «No te vayas, padre, no nos dejes». Y la sombra, una sombra que parecía la de un niño, se abalanzó sobre mí, me agarró por el tobillo, y un frío paralizante se apoderó de mi garganta, y un grito inhumano se perdió en la oscuridad, y sentí que una mano helada y esquelética me empujaba hacia adentro, y un vacío eterno me invadió, y supe que no había salida. Desde esa noche nunca he vuelto a ser el mismo.
Rezo cada día, pero mis oraciones se sienten huecas. Mis sueños están llenos de la risa de esas niñas y del hedor a putrefacción. A veces, cuando miro mi reflejo, me parece ver la sombra de una mano pálida cerniéndose sobre mi garganta. Y en el silencio de mi habitación, juro que puedo escuchar un susurro que me repite, una y otra vez, la misma frase. Ellos aún están buscando un cuerpo, porque tú no desapareces, Padre. Ahora la neblina, esa neblina maligna, se ha apoderado de mí. Mis ojos ya no tienen vida. Mi boca está abierta en un grito silencioso. El vacío me ha consumido. No soy yo quien te cuenta esta historia. Es el vacío. Y pronto te contará otra. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.